sure that each and every one of us have experienced the manifestation of the Lord. Gloria a Dios. Así que el que no lo haya experimentado, ¿verdad? Tiene que buscar de Dios. And Amén. so for that one that has not experienced the manifestation of the Lord, means you need to seek more of the Lord. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que vamos a ir al mensaje. Let's go ¿verdad? to the message, Porque el tiempo corre because rápido. time goes Amén. by pretty quick. Gloria a Dios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia, aquel que tenga su Biblia. Let's open up our Bibles. Vamos a ir al libro de San Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. John 6. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dicen un amén. For those that have it, please say amen. Gloria a Dios, aleluya. Así que Señor le bendiga, le guarde a cada uno que ha llegado en esta noche. John chapter 6. John 6. Gloria a Dios. Aleluya. Señor bendiga a cada uno que está en este lugar, aquel que no pudo venir y aquel que está en camino, ¿verdad? Que el Señor le guarde y le cuide. Amén. May the Lord bless Gloria a all Dios. those that are in the house and those that are on their way. May the Lord bless them. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a leer porque está un poquito largo ¿verdad? Este capítulo, este versículo. Pero quiero que leerlo porque quiero que entiendan lo que quiere decir esta palabra. We're going to Amén. read this verse. It's a little long, but we're going to want to read it so that you can understand. Así que yo lo voy a leer en español. So, No lo van a leer en inglés. Aquel que lo lee en inglés, solamente sígame. okay, so Pastor's going to read it in Spanish. We're not going to read it in English, but just continue going along. Amén. Aleluya. Así que dice la palabra. Gloria a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos comase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Oremos. Amantísimo Padre, en esta hora te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Gracias, Señor, por esta
privilegio, Señor, que me das de estar hoy aquí, Señor Dios mío, para traer este mensaje, Padre. Aunque va a ser corto, Señor Dios mío, pero Señor Dios mío es poderoso, así como tú me hablaste a mí. Oh, Padre Santo, háblale a tu pueblo, Señor Dios mío, a través de mi boca. Pasa el carbón encendido por mis labios, Señor Dios mío, para lo que salga de ella sea palabra tuya, Señor. Palabra, Señor Dios mío, Padre, para esta vida, estos corazones, Señor Dios mío, que se encuentran hoy aquí, que están viendo, Padre, a través del video. Padre Santo, yo te pido por cada uno de ellos, Señor Dios mío, que si, Señor Dios mío, Padre, tienen hambre, Señor Dios mío, hambre de ti, Señor, hambre espiritual, Señor Dios mío, que tú les hables, les llenes, Señor Dios mío, ese vacío, Padre Santo, en esta hora. Te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que vemos, ¿verdad? Aquí en la palabra que acabamos de leer. You can see here the word that we Gloria a just read. Dios. ¿Verdad? Un acontecimiento que sucedió, ¿verdad? It's something that occurred Hace como 2000 años atrás. Like 2000. That occurred 2,000 years ago. ¿Verdad? Cuando el Señor andaba caminando, andaba predicando la palabra. That's when the Lord was walking and preaching the gospel. El Señor, ¿verdad? Hacía milagros, The Lord did sanaba miracles. enfermos, He would heal the sick. hacía tanta cosa. He did so many things, Y la gente escuchaba eso, and the people would hear that. ¿verdad? Que hacía y What he would do, que what he was sanaba y doing, hacía milagros. and how he healed people and he did miracles. Gloria a Dios. Entonces, cuando la gente escuchaba que iba a estar Jesús en algún lugar, And when the people would hear that Jesus was coming to a certain place, la gente iba corriendo hacia él. they would go running to that place. ¿Por qué? Why? Por lo que hacía. Because of what he can do. Porque en aquel tiempo Because at those había times, mucha gente enferma. there were many sick. Había mucha gente padeciendo muchas cosas, There were people with many things going on, como ahora, like now, como siempre lo ha habido, like it's always been. ¿verdad? Hay gente enferma, There are sick hay people. gente en problemas, There are people with hay so many personas que problems. están pasando situaciones difíciles There en are su people vida. going through difficulties in their life, Gloria a Dios. Y sabemos and we know que hay un Dios that there's a God que puede ayudarnos, that can help us. ¿verdad? Y por eso muchos le buscamos, That's why we seek Him. Many porque of estamos us, en una situación difícil. because we're in a difficult situation. Porque usted es raro Because it's que vea a una persona que está muy bien, que no le falta nada, que está it's todo very bien. rare to find a person that's lacking nothing, that there's nothing going on with them, that everything's okay with Es them, difícil que usted lo vea buscando de Dios. and you really see them seeking the Lord. La mayoría que buscamos a Dios es porque necesitamos algo de And Dios. the majority of us that seek the Lord, it's because we need something from the Lord, O porque queremos darle gracias a or Dios because we want to give thanks to the por lo Lord que ha hecho por nosotros. for what He has done for us. Y en aquella ocasión que acabamos de leer, And that in this occasion, the one we just finished reading, dice verdad que Jesús estaba regresando it says that Jesus was returning del otro lado del mar de Galilea. from the other side of the Galilee. ¿Verdad? Donde había hecho ya milagros, donde había hecho tantas He had cosas. done miracles and many things. No lo dejaban descansar, ¿verdad? They didn't let him rest. Llegaba a un lugar y la gente se He would amontonaba. get to one place and the Y a people todos le would gritaban, ask him. Jesús, yo estoy enfermo, And ayúdame. the people would come and say, Jesus, I'm sick. Jesús, mi hijo, y And todo. they would say, Jesus, Cual my más son. quería llegar a Jesús. And just right when Cual más Jesus is quería getting que Jesús lo escuchara. there, so that Jesus can hear them. ¿Verdad? Y quizás muchos de los que Jesús no les hacía el milagro se molestaban. And perhaps to many of them, when Jesus did miracles, it bothered them. Porque Jesús sanaba mucho. Because He would do many miracles. Pero no dice que a todos. And it doesn't say all of them. Así que muchos quizás iban desde lejos a buscar un milagro y Jesús, ¿verdad? No hacía Perhaps nada many that went far to con find aquella a persona. miracle. Y se molestaban. And they were bothered. Y aquella vez dice la palabra que en aquel momento cuando Jesús cruzó al otro lado, When it says that in the moment when Jesus dice que había crossed to the other side, una gran multitud de gente ya there was esperando. a grand multitude of people. Dice que se sentó con sus discípulos en aquel monte And it says that He sat with the people. y cuando levantó sus ojos, su vista, And when He opened His eyes to miró a see, aquella gente, ¿verdad? Toda He aquella see gente the multitude of people that were out there buscando de Jesús.
looking for Jesus. Pero yo quiero preguntarles, But I want to ask you, ¿ustedes creen que lo buscaban do you think they were seeking him por lo que él era for who he was o por lo que él hacía? or for what he can do? Por lo que él hacía. Si Jesús no hubiera dicho, ¿saben qué? Este día If the y Lord esta would not semana no say, voy a hacer milagros de you know, nada. if this day I'm not going to do any ¿Cuánta gente miracles, creen que iría a seguirlo? how many would you think will continue seeking him? Porque dice ahí la palabra, la gente lo seguía por lo que Because it él hacía. says the people would follow him because of what he did. ¿Verdad? Porque nosotros lo buscamos por lo que él está haciendo en nosotros, Because por lo we que look for him. queremos que él haga en nosotros. Ask him what he can do and what we want him to do in Gloria a us. Dios. Entonces dice que levantó, alzó sus ojos y vio aquella multitud de It says gente. that when he lifted up his head and Dice, opened his eyes, dice la he seen palabra a multitude of que eran people. 5,000 hombres nada más. It said there was Lo que- 5,000 men only. Lo que eran los puros hombres. It was No estaban contando las pure men. mujeres ni los niños. He wasn't counting the men and the women and the children. So, más o menos se piensa que eran como uno entre 15,000 a 20,000 personas las que había ahí. He's thinking that there was between 15 to Like 15 to 20,000. 15 to 20,000 people there. Lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, And el then- Señor The Lord miró a aquella gente, ¿verdad? see those people. Y lo primero que le dice The first thing they a uno de said sus was, discípulos, one of the disciples llamado Felipe, called Philip, ¿verdad? Y le dice, ¿dónde vamos a comprar comida para esta gente? ¿Dónde podemos comprar pan para esta gente? and he says, "Where are we going to buy the bread for these people?" ¿Verdad? Lo primero que él pensó, ¿verdad? Esta gente tiene hambre, esta gente está cansada, tiene hambre, tiene una necesidad. The first thing they thought was these people are hungry, ¿Verdad? they have a need. El Señor nos mira a nosotros The Lord would look at us y dice, este tiene una necesidad. and He would say, "This one has a need." ¿Verdad? El Señor me mira a mí, lo mira a usted, The Lord would look at me Y él and dice- He would look at you, Él tiene una necesidad, Él sabe tu necesidad. and He would say, Jesús sabía la necesidad de aquella gente. Decía, tienen hambre. He would say that those Tenemos que alimentar a esta gente. Tenemos que alimentar a esta And gente. so we need to feed these people. ¿Verdad? Pero el Señor estaba probando a Felipe, dice la palabra, But the Lord was trying Philip para ver qué hacía Felipe o qué decía en esa situación. to see what he was saying and what he would do in that situation. El Señor nos prueba a nosotros The Lord tries us para ver nosotros cómo reaccionamos en una to see situación así. how we will react in a situation. Felipe era uno de sus discípulos, Philip was one of the disciples de los que andaban con él. that walked with him, walked with Jesus. Y a pesar de que andaban con él, And though he walked with him, estaban faltos de fe. he lacked faith. A pesar de que hay gente que tiene años en el Evangelio, And even though there are many people that have been years in the church, están faltos de fe. still lack faith. A pesar de que han visto tantas cosas que el Señor hace, And even though you've seen many things that the Lord has done, cuando hay una necesidad grande, when there's a big need, falta la fe. faith, we lack in faith. Como que la fe mengua, como que la fe empieza a dudar. It seems like the faith man. Y así estaban aquellos discípulos. And that's how those disciples Y le dice al were. Señor, And the Lord says to them, ¿dónde podemos comprar pan para darle a esta gente? where can we buy bread to give to these people? ¿Verdad? Y Felipe como que se queda sorprendido y dice, Señor, pues estamos en el desierto, aquí, ¿dónde vamos a comprar? Philip was surprised and said, Lord, well, we're out here. Where will we buy bread? ¿Verdad? Felipe como que mira al Señor, quizás yo creo, Then y se Philip would queda, look at Jesus pero Señor, and he would say, Lord, ¿verdad? Como diciendo como que, ¿cómo va a decir eso, Señor? Si aquí, ¿qué vamos a comprar aquí? like saying, Lord, well, how could you Y say that? aparte Where ya are we gonna ya buy era tarde, bread? dice que ya iba a anochecer. And he was saying it was already getting late and it was getting dark. Y no era aparte de que no había dónde, dice que And then- solamente tenía 200 denarios. A part of that, he said to him that we only have ¿Verdad? 200 Y, me imagino que es como decir ahora, Señor, solamente tengo $200. and it's like having just Tengo $200 $200 para comprar pan To buy bread. y aunque hubiera un lugar donde comprar, And if I found a place where I can buy it,
lo que compre no va a alcanzar para And todos. what I can buy is not going to be enough for those people. No va a alcanzar ni para la mitad, It's not going to be enough for even half of them. ¿verdad? Pensando negativamente, Thinking negatively, ¿verdad? Porque la gente, nosotros pensamos así. because we tend to think that way. Cuando vemos el problema, cuando vemos la situación, We see the problem, when we see the situation, empezamos a pensar negativamente. we tend to think negatively. Comenzamos a decir, Señor, pero es que And we say to the Lord, but it's that yo quiero hacer esto. I want to do this. Pero ¿y qué tal si no? But what if I can't? Pero ¿y si me pasa esto? But what if this happens to me? ¿Verdad? Pensando negativo. Thinking Cuando el negative. Señor ya te ha dicho, sí. When the Lord already said yes to Cuando el you. Señor ya te ha dicho, te voy a dar. When the Lord already Cuando el said Señor I'm ya going te ha to dicho, give te to voy a you. ayudar. And he says, I'm Cuando el going to Señor ya te ha help you. dicho, levántate. That's why he says, stand up. Get ¿Verdad? up. Pero en medio de esa situación In the midst of that situation, viene la duda, the doubt comes. viene la negatividad. The negativity comes in. Así estaba pensando Felipe. That's how Philip was thinking. Cuando el Señor le dice, When the Lord says to ¿verdad? Que le him, dice, ¿dónde hay para comprar pan? where is there where we can buy bread? Él pensó negativo He started thinking negative. y dijo, aquí no hay ni dónde, He y ni says, "There's siquiera no place." tenemos el dinero para comprar. He said, here, there's no place to buy bread and we have no money to buy bread. Y Felipe estaba mirando And Philip la situación. was looking at the Felipe situation. estaba poniendo su mirada, He was putting his eyes ¿verdad? En las situaciones en que no In the- tenía dinero y no tenía in lugar the donde ir a comprar. situation where there was no money and no place. Pero él no estaba mirando But he wasn't looking al que le estaba diciendo, that one who was al que saying lo to estaba him, llamando, al que le that one estaba that was calling him preguntando. and was asking him. Porque si él hubiera dicho, Señor, If he would have said, Lord, ¿verdad? Cuando Jesús le preguntó, when the Lord had asked him, él quizás su respuesta hubiera sido, if his request would have been, Señor, tú todo lo sabes, Lord, you know everything, porque el Señor sabe todo. because the Lord knows El everything. Señor sabía, The Lord knew. el Señor sabía la necesidad de aquella gente He knew the need of them for those people, y sabía la respuesta que le iba a dar Felipe. and he knew that what Philip was Por going eso to lo say estaba to him. probando, He was trying him, ¿verdad? Porque el Señor nos prueba a cada uno de nosotros, because that's what he does. He tries each and every one of us. ¿verdad? No tenía el dinero He didn't have money para comprar. to buy. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos, ¿verdad? Dinero? How many A of veces ni us para don't comer. have money to buy? ¿Cuántas veces nos falta, verdad? Que a veces traes 10 pesos y dices, How many of us at times don't have, and we only traes 10 dólares y dices, 10 or le echo gas a mi carro. enough to put o gas in me your compro- o car? me compro algo de comer. Or do I buy something to eat? ¿Cuántas veces, verdad? How many times has Está that esa happened to situación you? de que o hago esto o hago aquello. Or do I do this or do I do that? Y así estaba Felipe. And that's how Decía, Philip was. si compro el pan, Do I buy the bread? no va a alcanzar. It's not going to be enough, Y voy a gastar los 200 denarios que traigo. and I'm going to spend the $200 that I have. Pero el Señor estaba probando a Felipe The ahí. Lord was trying, El Señor nos prueba a nosotros, just like He tries us. ¿verdad? Y ahorita les voy a decir cómo es que el Señor nos prueba a nosotros. And later I'm going to explain to you how the Lord tries us. Porque dice la palabra Because the Word of God says que uno de sus discípulos, that one of His disciples, ¿verdad? Era otro, porque aquel era Felipe, pero viene uno llamado Andrés, there was Philip, and there was another one called Andrew, hermano de Simón, de Pedro, the brother of Simon and Peter. y le dice, And he says, Señor, Lord, mira, aquí solamente hay un muchacho look, there's only one person here que tiene solamente 5 panes that he has 5 loaves of bread y 2 and pececillos. 2 fish. Pero eso no va a servir But that's not para enough. nada tampoco. And it's not going to be any good for ¿Verdad? anything. ¿Qué voy a hacer con 5 panes y 2 pececillos So para darle what would we do? a 20,000 personas que hay What will aquí? we do with 5 loaves and 2 fish to feed 5,000 people? Ni de a mordida les toca, And it wouldn't even touch that one. ¿verdad? Pero fíjate, But el Señor usa personas the Lord uses a person, que nosotros menos a pensamos. person that you least expect. Había un joven, There was a young man, ¿verdad? Dice un muchacho, no sabemos la edad, pero dice un muchacho, it's me a imagino young man, que we don't un know the jovencito, age, or que en lugar
in that de place. estar por allá jangueando con sus amigos, That's hanging out with his que friends. estar por allá perdiendo el tiempo, And out there wasting their time. que estar por allá haciendo tantas cosas, Or out there doing many different things. que pudo haber dicho, no, yo soy joven, yo no tengo por qué ir allá a buscar a aquel Jesús que dice, yo me voy acá a janguear con mis amigos, a jugar fútbol, a jugar béisbol, hang out with my friends and play a ball. ver qué hago con mis And amigos. I'm going to go see what I can do with my friends. Pero el Señor tenía que usar a alguien But the Lord had to use somebody. y usó a un joven. So he used the young man. El Señor usa a los jóvenes, The Lord uses young people. ¿verdad? Porque hay jóvenes Because there are young people que el Señor usa y está usando y that the y Lord usará is using and using to heal. para hacer cosas To grandes. do mighty and big Amén. things for the Lord. Aquí veo unos jóvenes y yo sé que el Señor tiene cosas grandes con ellos. And I know that the Lord has big things with them. Pero aquel muchacho que estaba ahí, But that young man that was there, ¿verdad? Quizás llevaba sus panes y sus peces para la cena. perhaps he was going to take his bread and his fishes. Quizás iba para su casa y miró a Jesús, miró allá y dijo, Perhaps go home with them. But bueno, then voy he para seen mi casa, Jesus, llevo esta a la cena, pero deja a ver qué hay allá. and perhaps he's seen Jesus. He says, "Well, let me see what's going on here." Y lo agarra Andrés y le dice, tú ven para acá, muchacho. And then they grab him and says, Le dice, ven para acá. "You, my young one, come this way." ¿Verdad? Y le dice, lo lleva con Jesús. And it says that he goes with Jesus, ¿Verdad? El privilegio. The Que él privilege. él sin pensarlo, him without thinking fue al frente con Jesús. that he was in front of Él Jesus, quizás sin tener pensado without even lo que thinking iba a hacer Jesús con él. what Jesus was going to do with him. Pero aquel muchacho But that young man que estaba ahí that was there con un propósito, with a purpose. ¿verdad? Por eso cuando usted va a la iglesia, That's why when you go to cuando church, usted va cuando siente de parte de when Dios, you feel a part of the Lord, es que hay un propósito en su vida. that there's a purpose in your life. Aquel muchacho sintió ir ahí. That young boy felt Él that. pudo decir, He could siento say, ir, pero no, mejor me voy para mi "Feel casa like work, but porque now I think I'm gonna head home." tengo hambre y tengo que hacer estos And he says, "I'm pececillos que hungry trae. and I'm gonna go bring this ¿Verdad? Que se iba a home hacer quizás un caldito de and make me pescado ahí, something to eat." ¿verdad? Y hiciera que sea como los de México, pues que iba a estar rico ese caldo de pescado ahí. ¿Verdad? Pero aquel muchacho llevaba y se acercó ahí But that young man was there. y le dice, solamente este muchacho que trae estos 5 panes y estos 2 pececillos. This young man that had the Y le 5 loaves dice, and the 2 fishes. pero And he says, "But esto no va a alcanzar para nada. this is not going to do enough for nothing, for any." Para aquellos discípulos, For those disciples, aquella canasta con aquellos panes y aquellos peces no era nada. that canister full with just those 5 loaves and those 2 Pero fish para was nothing. Jesús era But for suficiente Jesus, it was more than enough para hacer to lo que do tenía que hacer. what he needed to do. Él iba a mostrarles He was going to demonstrate to que de them lo poco that the little se hace mucho. can Amen. can make it big. Aquel muchacho tenía poco, That young man only pero had very little. cuando el Señor le dice, But when the Lord says to him, entrégamelos, "Come here entrégame lo and que give tienes." them to me," aquel muchacho se lo da. that young man gives them to the Lord. Aquel muchacho pudo decir, no, esto es mi cena, yo He me could voy. have said, "No, this is mine, and this is mine. I'm going to take this home." Pero el Señor le dice, But the Lord said to him, dame eso que tienes "Give me that you have, y verás lo que voy a hacer. and you'll see what I'm going to do." El muchacho le entrega la canastita aquella con aquellos panes y aquellos peces The young man hands over the canister to him with the fish and the y le 5 dice el loaves. Señor a sus discípulos, And he says to the disciples, hagan recostar a esta gente en el pasto. "Have these people sit on the grass." ¿Y qué dice en Salmos? And what does it say? En campos de delicados pastos, ¿qué? Los haré descansar. ¿A qué? Jesús le dice a los discípulos, The Lord said to the disciples, descansen a toda esta gente en estos pastos. "Have these people sit Dice down on que the había grass, pastos verdes or the green grass, right? donde la gente estaba descansando, Where the people were sitting and relaxing, como dice en Salmos, just like Psalms says. que dice en el libro de Salmos. En Was- campos de delicados pastos and los haré descansar. and will rest in the ¿Verdad? green grass. Psalm 23:2.
Oh, Psalms 23. Oh, okay, Psalms 23. I'm sorry, I didn't get that. Y los hizo descansar. And he said to sit and Y los rest, alimentó. and he fed them. Le dijo a los discípulos, repartan And he says, estos panes y estos peces. pass this bread and these fishes out. Y dice que comenzaron a repartir. And they began Y to entre más sacaban, más share and había y más había. pass, and more came out. Pero ¿qué hizo Jesús antes de But what did repartirlos? Jesus do before that? Dice que oró por ellos. It says that he prayed for it. ¿Verdad? Le dio la canasta He filled Oró. up the canister. y aquello se multiplicó. He filled the basket, and that filled and multiplied. Siendo Jesús, Jesus doing, siendo el Hijo de Dios, being the Son of God, Él oró por aquello. he prayed for Para that, que el Padre contestara aquella so that the petición. Father would answer that petition. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? So what is it that we need to do? Cuando tenemos una petición a When Dios, we ask God for a petition, ¿verdad? Nos enseña el Señor que tenemos que orar. what does he do? He teaches us that we Tenemos need que to pedirle a pray. Dios. Pero That tenemos we need to ask God. que orar That we need to pray por God esa petición. for that petition. ¿Verdad? El Señor oró The Lord y le prayed, dijo a los discípulos, repartan. and he said to the Y disciples, dice que comieron todos. begin to pass them out, and he says that everyone ate. Todititos los que estaban ahí. Everyone that was there Comieron ate hasta saciarse. until they were full. ¿Verdad? Hasta que quedaron, pero Until they were full. llenos. Y no solamente And eso, not only that, que dice que todavía sobró. it says that there was still left over. 12. De lo 12 que sobró baskets. recogieron 12 cestas. 12 baskets. Y me imagino que una de esas cestas se la dieron al muchacho. And I can imagine that those baskets were given to Y that aquel little muchacho boy. feliz, me imagino yo, feliz iba a su casa y decirle a su Imagine papá, that a su young mamá, boy mira, being happy with those baskets full. ustedes me dieron para comprar 5 panes y 2 peces. And this is what they gave to me for giving them Pero me 5 loaves of encontré bread uno and 2 allá, fishes. por allá que se llama Jesús. A man named Jesus. Y me duplicó, me triplicó. And he multiplied it and Porque yo le blessed it, entregué because I had given lo him poco que yo the tenía. little that I had. Nosotros tenemos que entregarle a Jesús We need to give to Jesus lo que nosotros tenemos. what we have. Quizás nosotros tenemos un poco de fe, Perhaps if we have just a little faith, pero dice la palabra que tuviéramos fe But- como un granito de mostaza. the word says that we have faith as small as a mustard Pero seed. el Señor dice, entrégame esa poca fe que And tienes. that's what the Lord says to him. Give to me that small faith that you have. Porque a veces tenemos fe, pero no queremos entregársela. Dios no queremos, Because porque at decimos, times es we que, have faith and we don't want to hand it. ¿verdad? Y give it to the Lord. dudamos. We Y tend to pensamos doubt que el Señor no puede hacer. and thinking that the Lord cannot do for us. A veces no queremos entregarle un poquito de tiempo al Señor At times we tampoco. don't even want to give the Lord just a little time. A veces no queremos entregarle las cosas a Dios. We don't want to give the Lord our things Porque tenemos temor. because we're Porque at tenemos times miedo. We have fear. We're Así afraid, como tenía Felipe. just like Philip did. Pero si nosotros le hacemos lo que hizo aquel muchacho, But if we do what that young man did, entregarle a Jesús he gave to Jesus para que Él multiplicara, so that he can para que multiply, Él llenara aquella so canasta he can fill them baskets sin miedo, without sin fear, temor. without doubt, fear, doubt. Pero a veces nosotros podemos darle mucha alabanza a Dios, But at times we can give the Lord lots of worship. y yo me pregunto, o yo le pregunto a usted, And I ask you, ¿qué usted le ha entregado a Dios? what have you given to the Lord? ¿O solamente es pedir y pedir? Or is it just asking and asking? Porque cuando el Señor dice, entrégame, Because when the Lord says, give to me, así como le dijo a aquel muchacho, just like he said to that young boy, entrégame esos panes que tienes give those breads to y me verás lo que voy a hacer. and fish, and you'll see what I can do for you. Así el Señor nos habla a nosotros. That's what the Lord wants. That's how he loves us. Entrégame, When he says to give it to me, entrégame, es tu familia, entrégame lo que hand over your tienes, family to me, your kids, entrégame tu talento your talent, y verás lo que voy a hacer contigo. and you will see what I will do. Quizás usted dice es que And perhaps you say,
que yo quiero servir a Dios, I want pero to serve the Lord, es que no puedo, y no But it's tengo that tiempo, I no don't have quiero, time. o algo pasa en mi Or casa, something mi happening at matrimonio, mi home, esposo, o or mis my hijos, husband or my wife, y el Señor dice, entrégamelo, and he says, and the Lord says, hand them over to me. entrégamelo, Hand them over to me. y yo me encargo de ello. And I will deal with them and I will take care of them. Tú solamente tienes que ser obediente All you have to do is be obedient to the Lord. y verás lo que voy a hacer. And you will see what I'm going to do. Así le dice el Señor a That's what the Lord says ¿verdad? Aquel muchacho, to that young kid, que usó el Señor that young man that the Lord used para bendecir a tanta gente. to bless many people. ¿Quién dice que el Señor no puede usar a cada uno de ustedes? What makes you think that the Lord cannot use Para any one bendecir of you a to otros. bless someone? ¿Cuántos de ustedes How many of you no han ayudado a alguien? have ever helped somebody? ¿Cuántos de ustedes no han tenido un plato de comida How many of you have ever had a plate of food y ustedes han sentido dárselo a alguien? and you felt to give it to someone? O alguien que está hambriento, que tiene hambre, y usted Or someone siente en that's su hungry. corazón decir, tengo You 5 feel in dólares your que heart. me los iba a comer yo, pero And if you have a $5 in your pocket or something, bueno, que yo no coma, se los doy and ahí. you feel in your heart that you let me give it to him so he can eat some. Y usted se los da y de repente, ¿verdad? El Señor lo bendice más. And you given it to him, and then the Lord has blessed you. Great. ¿Cuántas veces no hemos ido al parque How many times have we gone to the park y llevamos poca comida, ¿verdad? and we bring little bit food Y oramos por esa comida, and we pray for that food, y cuando empieza a dar a la gente, ¿verdad? And we Y begin to usted feed le da y the le da y people. le da y alcanza y a veces hasta and sobra. there's always plenty left over. ¿Por qué? Why? Porque tenemos que entregarle al Because Señor. we have to hand it to the Tenemos Lord. que bendecir a We alguien. have to bless somebody. Aquel muchacho, él sin saber That person without lo que el knowing Señor iba a hacer, what the Lord was going to do, lo usó he used them para bendecir a toda aquella gente. to bless the multitude. Porque si of ese those muchacho people. no hubiera estado ahí, Because if that young man had not been el there, Señor hubiera hecho algo como quiera. the Lord would have Porque el Señor, done ¿verdad? El Señor something either way. puede hacerlo todo. Because the Lord can do everything and anything. Pero aquel muchacho tuvo el privilegio But that young man with privilege, de ser usado por Dios. the privilege of being used by the Lord. Nosotros tenemos el privilegio We have the privilege de que el Señor nos use a that the nosotros Lord can use us para bendecir a alguien. to bless someone. Por eso cuando el Señor lo use That's when the Lord uses para bendecir a alguien, is to bless somebody. usted tiene que hacerlo You have to do it sin renegar, without denying, sin ser negativo, without being negative, sin pensar mal. without thinking bad. Porque a veces, Because at times, ¿verdad? Nosotros humanamente because humanly, somos o pensamos mal, we tend to think wrong. y a veces somos tan negativos, And at times we can be negative. ¿verdad? Que a veces hasta nosotros mismos That we ourselves, nos desanimamos nosotros we mismos. tend to become weak ourselves. Entonces dice la palabra, And the word says, en el versículo 11 dice, and verse 11 says, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿verdad? Dio gracias. and the Lord took this bread Los and gave repartió thanks, and he broke in half. Entre los discípulos, It's for the y los disciples. discípulos entre los que estaban recostados, asimismo And those that were de los sitting down, peces. and the same ¿verdad? with the fish. Repartieron el pan, repartieron los peces. They began to pass out the bread and began to pass out the Y dice fish. que le dieron cuanto querían. And then they said, how many do you want? Y levantaron 12 canastas And they had 12 baskets de lo que había sobrado. that was left. O sea que el Señor bendice, See, the Lord blesses, suple, he y supplies, no solamente suple, and not only that he que a supplies, veces hasta nos da hasta de más and at times he gives you more than enough de lo que nosotros necesitamos. than what we Amen. need. Así que voy a cerrar con esto. So with this I close. El Señor Jesús, The Lord Jesus,
hacía milagros, He did miracles. He does miracles. sanaba enfermos, He was sick. and hacía tantas cosas. healed the sick and did so Y la many gente lo things. seguía por eso, And the people would follow him because of that. esperando algo de Waiting for Jesús, something from Jesus. esperando que el Señor hiciera algo And waiting for the Lord to do something en esa persona. in that person. Y dice que lo seguían multitudes. And it said that the multitude, Y dice que en aquel había una gran multitud it says there was a grand que le gritaban, multitude. Jesús, ayúdame. And they would cry out and say, Jesus, Y le help me. gritaban, Jesús, mira, sáname. And they would scream out and say, Jesus, heal me. Y sin saber que esa misma gente, And without knowing those people, al poquito tiempo, with the little time, quizás muchos de los que no recibieron el milagro, and then those that have not se received the enojaron, miracles, se molestaron, they were bothered, ¿verdad? Y no quisieron volver a saber de Jesús. and they didn't want to know any longer of Y a los Jesus. poquitos días And then a couple of estaban days, allá we're down there. diciéndole, suelten a Barrabás It's saying, release Barnabas. y maten a Jesús porque no me hizo mi milagro que yo quería. Kill Jesus because he didn't do the miracle in me. Y maten a Jesús porque yo le pedí un milagro y no me lo hizo, así que mátenlo y suelten a Barrabás, suelten a aquel Kill Jesus asesino. because he never healed me and he never healed me. ¿Verdad? Porque así hay gente, Because there are personas, people, que el Señor no les hace lo que piden because the Lord doesn't do what they ask, y comienzan a renegar, and they begin to deny. comienzan a alejarse del Señor They move away from the Lord. y dicen, yo he ido 2, 3 veces a la iglesia And 2 or 3 times they go y to le he church. pedido y han orado por mí, no ha And I pasado have nada asked and prayed for me, and I don't see anything. y por eso mejor ya no busco del And Señor. perhaps for that, I will not continue going to church. El Señor ha hecho tantas cosas por The nosotros Lord has done so much, que a many veces things por for una us, que no nos hace, that with one thing that He doesn't do for you, abandonamos a we Jesús, tend to abandon the Lord. lo crucificamos. We crucify Him. Así como aquellos gente que decían, Just like those crucifíquenlo, people crucifíquenlo, said, crucify Him, porque no me hizo mi milagro, because He didn't do my miracle, porque no me salvó mi matrimonio, because He didn't save my marriage, porque no me sanó mi hijo. because He didn't heal my child. Por eso nosotros This is why we tenemos que saber need to y know entender and understand que el Señor no hace las cosas that the Lord doesn't do things cuando nosotros queramos, when we want them, ni como nosotros queremos. and not like how we Gloria a want Dios, el Señor la hace it. The Lord will do cuando Él la tiene que hacer. when He needs to do it. Amén. Amen. Lo único que yo le digo The only thing I say es que usted le entregue al Señor, is that you give to the Lord, aunque sea poco, even if it's a little, entrégueselo. give it to Him. Quizás para usted es poco, Perhaps for you it's a little. quizás para nosotros podemos decir, no, es que yo soy muy poco. And perhaps we ourselves can say I'm very little. A veces nos sentimos muy poca cosa. And at times we tend to feel A veces sentimos que no that podemos. we're less of anything. A ver, quizás el Señor te ha llamado Perhaps your Lord has called para you que prediques, so that you can preach, para que alabes, so that you can worship Him, para que trabajes en la so obra. that you can work in His Pero a veces kingdom. nosotros, no, es que no puedo. But at times we ourselves say, no, I can't. Pero si tú le entregas, aunque sea lo mínimo But if you were to give to Him, hand Him over the minimum al Señor, to the Lord, ¿verdad? Quizás no tienes ese gran talento, perhaps you don't have that great talent, pero tenemos que entregárselo a but we Dios. need to give it to the Y Él va a Lord. hacer cosas grandes And con He will eso. do big things with that. ¿Verdad? Yo cuando me convertí, Me, when I gave myself to the Lord, when I Yo- converted, era temeroso, yo tenía miedo hasta de agarrar el micrófono. I was afraid to grab the microphone. Pero yo cuando el Señor hizo el milagro que yo le pedí, And when the Lord did the miracle in me that I asked Him, y cuando yo le dije al Señor, Señor, yo te voy a servir, and I said to the Lord, Lord, I'm going to úsame serve como you. tú quieras. Use me how you want to. Y el Señor me dijo, ok, And the Lord said, okay. y me habló y aquí estoy. And He spoke to me, and here I am today. Y el Señor me está llevando, The Lord is taking me ¿verdad? Porque todavía está trabajando because conmigo, He's still working in me, así como está trabajando con usted. just like He's working in you.
Pero yo decidí entregarle al Señor But I decided to give to the Lord lo que yo tenía, what I had, ¿verdad? Lo que yo sentía. what I felt. Yo dije, Señor, te entrego, And I said, Lord, pero tú I give to you. trabaja conmigo. You work in me. Así nosotros, cada uno de nosotros tenemos que entregarle al And Señor, this is why we need to give to the Lord. Hand over to the Lord. aunque sea poco, Even if it's little. pero el Señor con ese poco, But with that little, gloria a Dios, puede hacer mucho He can do su something with vida. that little bit in your life, en su familia, in your en su family, casa, in your home, en todo. in everything. ¿Verdad? No tenga miedo Do not be afraid de servirle a Dios. to serve the Lord. No tenga miedo de ese llamado que el Señor le ha Do dado. not be afraid of that calling. El Señor llamó a aquel joven, The Lord called that young man. le hizo el llamado y le The dijo, Lord ven, called him. He entrégame that eso, calling entrégame eso que tienes. and told him, "Give to me what you have." Y el muchacho se lo fue y se lo entregó. And that young man went and gave it to the Y Lord. cuando se lo entregó, And when he gave it to the Lord, el Señor se lo regresó y le dijo, mira, aquí está esta the canasta. Lord returned to him baskets full, Porque fue obediente because he was obedient y porque hizo and because he did como el it, Señor le dijo. just like the Lord said to him to do. El Señor lo bendijo. The Lord blessed him. Pero si no hubiera hecho el muchacho, But if he would not have done what the si Lord aquel asked joven him, no hubiera entregado lo que él tenía, if that young man would have not given to Si the hubiera Lord ido a su what he casa, asked him, and he would have took it to his house con aquellos 5 panes, with those 5 loaves of aquellos bread 2 peces, and those 2 y fish, quizás ni su familia hubiera alcanzado a comer. and perhaps his family wouldn't have been able to eat it. Quizás en aquella casa había muchos, Perhaps there was a lot in that house, y él quizás es lo único que alcanzó a comprar. and that was the only thing he was able to buy. Y quizás iba triste a su And casa. perhaps he was going sad Quizás dijo, to his home con estos 2 peces y estos panes with these 2 fishes and these 5 loaves. no vamos a alcanzar a comer en mi It familia. might not be enough for me and my family. Pero cuando el Señor lo llama But when the Lord calls y el Señor le dice, entrégame, and the Lord says, y él "Hand it es to me," obediente y se lo entrega, he's obedient and you're obedient, and y el Señor le regresa, le triplica lo que él le había the entregado, Lord multiplied what he had given to him. y llega a su casa y le dice a su He familia, gets mira, home to his family. He says, "Look," y quizás su familia se sorprende y dice, pero and his muchacho, family was surprised, perhaps. ¿y dónde te robaste todo Where esto? did you get all this? Quizás le da, pero él le dice, no, And he said, "No, un hombre llamado a Jesús, man named Jesus. yo le entregué lo que traía, I gave to him what I had. y yo fui obediente y él me dijo And I que se was lo entregara, obedient. He told me give it to him, y yo se lo entregué, and I did give it. It handed it to y él him, me regresó todo eso. and in return he gave me all this. Y estoy seguro And I am sure que aquel muchacho, aquel joven, that young man, ¿verdad? Cuando escuchaba hablar de Jesús, when he heard spoken about Jesus, aquel salía corriendo a buscarlo, he went running looking for him, porque sabía que el Jesús because he knew it Aquel was hombre Jesus, that man, hacía cosas that maravillosas, he would do marvelous y things. puede hacer cosas maravillosas en ti, And he could do en marvelous ti, things in you, en mí. and you, and me. pero tenemos que estar dispuestos But we have to be willing a entregarle al Señor to get and willing to hand over to the nuestra Lord vida, your life, nuestro corazón, your heart, nuestros your pensamientos, thoughts, todo. everything. Todo tenemos que entregarse. Everything you have to hand over to the Lord. Y quizás muchos dicen, no, pero ¿cómo le voy a entregar todo? And so perhaps you say to yourself, no, well, how am I going to give him everything? Pues es que si no entregamos, Because if you give it to him, no recibimos nada. if you don't give it to him, you won't receive Si it. nosotros no entregamos a Dios, If we don't give to the Lord, no vamos a recibir you're not going to receive nada para atrás. nothing back. Así que, y con esto los dejo. And with this, I leave you. Y le voy a leer el versículo 14. And I'm going to read verse 14. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, And ¿verdad? Aquellos hombres, those men aquellos que seeing estaban en what la the Lord multitud, Jesus had done in the multitude, o sea, ellos vieron they saw what he lo did, que Jesús había hecho.
what Jesus had Y done. dijeron entre ellos, And they said to themselves, este verdaderamente this truly es el profeta que había de venir. is the prophet that's to come. ¿Verdad? Lo estaban idolatrando a Jesús. They were, Lo estaban, lo querían idolatrar. Me refiero a que querían, no por lo que era, sino por lo que les daba. they were following Jesus not because of he was, it was what he could give to them. ¿Verdad? Es como aquel que dice, le voy a prender una vela a este It's like that one that says, I'm going to light a para que me dé lo que le estoy pidiendo. so he can give me what I'm asking. Recuerda cuando le dijo a Abraham, Remember what he said to Abraham, sal de tu tierra y tu parentela come out of your y te voy a mostrar. land and I ¿Verdad? El will Señor le dijo a Abraham que saliera de su tierra y show su you. parentela. Y Abraham fue obediente. And Abraham was obedient. ¿Y He por did qué lo it. sacó? And why did he take him out? Porque vivía en su familia de Abraham era una idólatra, era Because the family of Abraham adoraban otros dioses, adultery. hacían tantas cosas Adultery. y por eso lo tuvo que sacar And he had to take him out of there. y lo tuvo que usar, And he was going to use him. He had to use him. ¿verdad? Para toda esa gente, For all those people, traerlos a los caminos de Dios. so that he can bring them to the walks of the Así Lord, como the feet of the Lord. muchos, ¿verdad? que tienen familia Just like many that have family. y tenemos, porque yo también tengo familia Because we que have, brega because I too have family con otras cosas, con with other things, brujerías, all hechicerías, kinds of other que la things, muerte y witchcraft, todas esas and, cosas del diablo, with Señor lo reprenda. many things of the works of Y el the Señor devil. va a usar a cada uno de nosotros, Jesus is going to a use cada uno de ustedes lo va a usar, each and every one of you, ¿verdad? Para que esa gente so that those people venga a sus caminos. will come to the walks of the Lord. Pero tenemos que entregarle a Dios, But we need to hand over to the Lord ¿verdad? Lo que tenemos, what we have, lo que somos. who we are. Así que vamos a ponernos de pie. So let's stand. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás aquí no haya 5 panes ni 2 pececillos. Perhaps here you won't see 5 breads or 5 loaves and 2 fish. Quizás, ¿verdad? Usted no tenga hambre como aquella gente. Perhaps you're not as hungry like those people were. Quizás usted no busca a Dios por lo Perhaps que ha hecho en su vida, por lo que hace, o Perhaps you're por not lo que seeking vaya a God hacer. for what He's done in your life or what He can do or in your life. Pero se tiene una necesidad. But if you have a need, Pero el Señor sabe que usted tiene una but necesidad. the Lord already knows that you have a need, Y el Señor sabe and He knows cuál es su necesidad. what your need is, Porque el Señor todo lo sabe. because everything the Lord knows. Y el Señor le dice en esta hora, So the Lord says at this time, yo sé tu necesidad. I know your needs. Yo sé por lo que estás pasando. I know what you're going through. Yo sé I know lo que has sufrido, what you have suffered, lo que vas a sufrir what you're going to suffer, y lo que vas a pasar. what's going to happen. Pero te dice el Señor, But the Lord says, entrégame, give it to me. entrégamelo. Give it to me, Todo eso all of that, que quieres que quite. that you want me to remove. El Señor te dice The Lord says to you que le entregues to give to Him todas las situaciones. all your situations. Dice el Señor, lo único que tienes que hacer The Lord says the only thing you have to es do, lo que Él hizo por aquel Just pan, like- aquella comida. just like He did with the 5 loaves and the 4 fish. I mean, 2 Simplemente fish. orar Just simply pray y orar and pray y seguir orando and keep praying hasta que el milagro suceda. until the miracle is done. Solamente tienes que levantar tus manos, All you got to do is lift your hands up. abrir, ¿verdad? abrir esas manos y levantarlas. Open those hands and lift them Gloria a up Dios. Y orar, and pray, porque hasta mismo Jesús oró because Jesus Himself para que sucediera el prayed milagro. so the miracle could Y happen. ese milagro And sucedió. that miracle happened. Gloria a Dios. Hallelujah. Así
Así que si tú estás esperando un milagro, So if you're waiting for a miracle tú from estás the esperando Lord, que el Señor haga algo en and tu you're vida, waiting for the Lord to do something in your life, entonces no te canses de orar. then don't stop praying. No te canses de orar. Do not stop praying. De mañana, de noche, a la hora que sea. Tomorrow, the night, or any other night, late night. Orar Pray hasta que el milagro suceda. until the miracle is done. Porque si nosotros no le entregamos, Because if we don't give to Him, no vamos a esperar nada. we're not going to expect anything back. Amén. Amen. Así que vamos a levantar nuestra mano. So let's lift up our hands, Gloria a church, Dios. Y vamos a orar al Señor. and let's pray to the Lord. Gloria a Dios. Este mensaje fue un mensaje de enseñanza This y de reflexión message was a reflection, a teaching, and a reflection para cada uno de nosotros. for each and every one Para of us, entender so that we can understand que cuando nosotros le entregamos, that when we give a hand over to the Lord, cuando nosotros entregamos a Dios, when we hand over to the Lord, vamos a recibir de then we're Dios. going to receive from Him. Pero si no entregamos, But if we don't hand it over to Him, no podemos recibir we nada. cannot receive. Así que en esta hora vamos a orar. So right this moment we're going Si to pray. usted, ahí donde está, usted tiene una necesidad en su vida, If there's right there where you're at, you usted have a need in tiene your una life, petición para el Señor, and you have a petition for the Lord, usted tiene tiempo pidiendo algo al Señor y no lo ha, You have no, time no ha asking the recibido esa Lord. respuesta. and you still haven't received that request, Así que esta es la hora now is the time de hablarle al Señor, to speak to the Lord, de entregarle al Señor to give to the Lord esa situación. that situation. Así que mientras yo hago la oración, So as I pray, usted ahí en su intimidad con Dios, you right there where you're standing, Háblele. your intimacy with the Lord, speak to Him, pídale, ask Him, entréguele, hand over to Him, háblele speak to Him lo que usted quiera, what you want, ahí en su intimidad. right Amén. there in Así que intimacy voy a with hacer the Lord. oración. Amantísimo Padre, en esta hora te damos gloria y te damos honra, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor Dios mío. Gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje, Señor Dios mío. Gracias, Señor Dios mío, porque yo sé, Padre Dios mío, que tú estás, Señor, trabajando en la vida de cada uno, Padre. Señor Dios mío, que tú puedes hacer cosas grandes, cosas maravillosas, Señor Dios mío. Que tú puedes hacer milagros, Señor Dios mío, en cada uno de nosotros, Señor. En cada uno de tus hijos, Padre. Señor Dios mío, yo sé, Padre Dios mío, porque yo, Señor Dios mío, he pasado, Señor Dios mío, situaciones, y tú has estado ahí, Padre, en cada una de esas situaciones, Señor. Por eso en esta hora yo te presento a cada uno de tus hijos, Señor. Tú miras su situación, Padre. Tú conoces su vida, Señor Dios mío, Padre. Y yo te pido por cada uno de ellos, Señor, para que tú veas, Señor Dios mío, la situación, las circunstancias, el momento, Padre. Su vida, Señor Dios mío, donde quiera que van, donde quiera que están, Señor, en su casa, en su familia, donde sea, Padre. Tú conoces, Padre, a cada uno. Señor Dios mío, en esta hora, Padre, yo te lo presento, Señor Dios mío, para que tú, Señor, hagas conforme a tu voluntad, Padre. Y que así como bendeciste aquella multitud, Señor Dios mío, con poco, Señor Dios mío, pero en tus manos, Señor, en tus manos es mucho, Padre. En tus manos, Señor Dios mío, tú nos das, Padre, hasta que sobre y abunde, Padre. Por eso yo te doy gracias, Señor Dios mío, porque tú nunca nos has dejado, Señor Dios mío. Nunca nos has dejado, Padre. Siempre estás ahí, Señor Dios mío. Que nunca nos ha faltado nada, Padre. Nunca nos ha faltado un plato de comida, Señor Dios mío. Nunca nos ha faltado, Señor Dios mío, esa bendición que tú nos das. Por eso en esta hora yo te doy gracias, Padre. Y te pido por cada uno, Padre Santo, para que tú lo sigas bendiciendo, Señor, sigas guardando, Padre. Sigas haciendo conforme a tu voluntad en cada uno, Padre. En ese llamado que tú les has dado, Padre Santo. Para que, Señor Dios mío, sean obedientes a ti, Padre. Y que cuando tú les llames, Señor, digan, heme aquí, Padre. Señor, en esta hora yo te doy gracias. Te doy gloria y te doy honra, Padre. Bendice a cada uno, Señor, en su vida, en su salud. Bendice a Ashley, Señor Dios mío. Guárdala, cuídala, Padre. Y síguele dando esas fuerzas, Señor Dios mío, Padre. Oh, Señor Dios mío, esa convicción, Padre, para seguir buscando de ti, Señor.
que no mengue, Señor Dios mío, que reconozca, Padre, que solamente en tus brazos, Señor, está segura, Padre, que solamente, Señor Dios mío, en tu cobertura está segura, Padre. Por cada uno aquí, Señor Dios mío, yo te doy gracias, te doy honra, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.